El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos estén mirando desde cualquier lado del mundo. Esto es El Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone. Yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina y profesor asociado de la Universidad del SEMA en Buenos Aires. Están conmigo Gabriela Calderón, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato, que nos acompaña desde Guayaquil. Yo estoy en Buenos Aires, por cierto. También está Ian Vázquez, que es el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Instituto Cato. Y tenemos hoy como invitado a Daniel Rodríguez Carreiro, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Teoría Política en la Universidad Francisco Marroquín, que por el fondo que tiene en este momento me imagino que nos acompaña efectivamente desde Guatemala. ¿Es así? Es correcto, aquí estoy en Guatemala. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Hemos visto algunos de tus ensayos y publicaciones previas y la verdad es que el tema que estudiás es un tema que nos interesa mucho porque es un tema muy actual, además de ser histórico, ¿no? Es un tema muy actual para gran parte de América Latina, que es donde tenemos nuestra mayor audiencia, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, para empezar, ¿no? América Latina es una construcción muy grande, ¿no? Quizás tan grande que alguno pueda plantearse incluso si es real, si es algo concreto, pero lo que estamos seguros es de que tenemos todos una herencia común hispánica, ¿no? Desde México hasta Argentina, y muchas problemáticas que al día de hoy tienen relación con esa herencia. Una de ellas es el indigenismo, ¿no? Un tema que vos has trabajado mucho. Entonces, para empezar esta conversación, mi pregunta inicial es, cuando hablamos del indigenismo, ¿hablamos de una sola cosa efectivamente? ¿Existe el indigenismo latinoamericano o tenemos que hablar de indigenismos en distintos países o regiones de América Latina? Y bueno, pues es una pregunta muy pertinente. En primer lugar, habría que hacer una precisión conceptual sobre qué nos estamos refiriendo con indigenismo, porque por un lado hay teorías políticas o también antropológicas, pero con connotaciones políticas que se pueden definir como indigenistas, pero por otro lado también hay otras manifestaciones culturales, como por ejemplo manifestaciones literarias y también de otro tipo de pues, manifestaciones artísticas como pictóricas, que también se pueden definir como indigenistas. Entonces yo, pues la investigación que estoy realizando me circunscribo fundamentalmente a las teorías políticas que se podrían definir de una forma muy amplia como indigenistas. Y tampoco analizo tanto pues los movimientos sociales, sino más bien las pues, fundamentaciones teóricas que dieron lugar pues, a distintas versiones. Y yo la definición de indigenismo que utilizo es una muy amplia, que se refiere más o menos a un pensamiento político sistemático que plantea o intenta pues, estudiar las cuestiones relacionadas con las poblaciones indígenas de América Latina e intenta mejorar pues, sus condiciones y ver cuáles son sus problemas específicos. Y en este sentido hay muchas versiones diferentes. Entonces hay muchos autores de corrientes y de tradiciones intelectuales diferentes que analizaron pues, esa situación de las poblaciones indígenas en América Latina y llegan a conclusiones pues, diferentes y también a propuestas a veces pues, completamente contradictorias. Entonces podemos hablar en ese sentido muy amplio de un indigenismo liberal o de un indigenismo marxista o de distintas otras corrientes. También hay una versión que técnicamente es lo que se conoce como indigenismo, que sería un análisis antropológico que se realizó pues, a principios del siglo XX, hasta 1970 más o menos, en el que se intentaba estudiar antropológicamente a las poblaciones indígenas con el objetivo de integrarlas en la construcción de las naciones de América Latina. Entonces, como vemos, pues hay distintas versiones, distintas variantes, y yo me centro más bien pues, en analizar las teorías políticas que estudian cuestiones relacionadas pues, con estas poblaciones indígenas. Daniel, recién decías que hay distintos tipos de indigenismo, ¿no? Después me interesa que hablemos más adelante sobre cómo podemos, si es posible, ¿no? Reivindicar el indigenismo desde un punto de vista liberal o libertario, pero por lo general me da la impresión, por lo menos sin ser un experto en el tema, quizás mis compañeros estén de acuerdo o no, que al indigenismo tradicionalmente se lo asocia con la izquierda, ¿no? ¿Esto es así? ¿Vos estarías de acuerdo con esta
afirmación o hay algo más detrás de lo que une al indigenismo como pensamiento político? Sí, bueno, como la evolución de las ideas va a influir de una forma muy importante también la evolución del contexto histórico, social y cultural de los distintos países, y dado que en América Latina muchos países, sobre todo a partir de los años 80, de los años 90, hubo muchos movimientos de izquierdas que modificaron ideas tradicionales del marxismo, pero que se enfrentaban también a lo que consideraban pues, la opresión del sistema capitalista o de cuestiones similares, pues, y muchos de estos movimientos pues, van a aceptar o empezar a adoptar ideas características de lo que se considera como los movimientos identitarios. Entonces, en las últimas décadas, es verdad que muchos de estos movimientos indigenistas van a estar asociados a la izquierda, pero no es algo esencial o algo natural o algo necesario. Y de hecho incluso hay algunos movimientos indigenistas que son movimientos puramente, pues incluso etnonacionalistas, como el de Felipe Quispe, aunque es verdad que aquellos que tuvieron un mayor éxito, digamos, político, fueron movimientos asociados, pues por ejemplo, al socialismo del siglo XXI en Bolivia y en Ecuador. Pero esta asociación de indigenismo y de izquierdas es algo histórico, pero no es algo fundamental o necesario, sobre todo si adoptamos esa definición amplia de indigenismo como pues, defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Aquí tendríamos que empezar a discutir pues, que cuestionen cuáles son esos derechos o cuáles son los derechos de las personas. Pero yo creo que no es algo necesario que es algo contingente la asociación de los movimientos indigenistas con movimientos de izquierdas. Sí, sobre esto que mencionaste del triunfo político de aquellos movimientos relacionados o asociados con el socialismo del siglo XXI, bueno, lo vivimos acá en Ecuador. Había un término que puede sonar como otro idioma o no ser comprendido por latinoamericanos de otros países que lo utilizan bastante y fue adoptado por otros movimientos de izquierda, incluso que no eran parte del movimiento indígena, que era esto de el buen vivir. ¿Nos puedes explicar un poco a qué se refieren con esto del buen vivir? Sí, la idea del buen vivir es una idea de intenta articular una alternativa a lo que perciben como un sistema político, económico y social opresivo que pues, vulneró los derechos de las poblaciones indígenas, pero básicamente eso es una creación, una elaboración que sería del contexto histórico contemporáneo. Es decir, la mayor parte de las ideas sobre el pensamiento sobre indigenismo pues, atraviesa una evolución histórica muy importante. Podemos partir desde los pensadores escolásticos con la llegada de los españoles a América, después podríamos hablar de los liberales con la independencia y después también habría movimientos marxistas y marxistas que intentaron pues, analizar a las poblaciones indígenas desde la ortodoxia marxista. Pero con el fracaso del marxismo, sobre todo con la caída de la Unión Soviética, pues con la comprobación de que las predicciones que habían realizado los marxistas no se cumplían en ningún sentido, es decir, no se cumplió la predicción de que las revoluciones socialistas iban a producir en los países más industrializados, sino que se produjeron en países como Rusia o como China. Tampoco se produjo la predicción esa de que las masas trabajadoras en los países occidentales iban a ser más pobres y finalmente la Unión Soviética colapsó. Por lo tanto, tanto teórica como políticamente, el marxismo acabó cayendo pues, en una crisis muy importante y una pérdida de reputación importante. Entonces, muchos de los pensadores de izquierdas buscaron otras alternativas. Y ahí es donde va a empezar incluso pues, esto que afecta a muchos otros países, como por ejemplo lo que se llaman las políticas de la identidad, o incluso lo que se conoce en la actualidad como la filosofía woke. Y hay algunos autores, algunos pensadores, por ejemplo Stephen Hicks, que relacionan estos nuevos movimientos y estas nuevas ideas, como las del postmodernismo o las de la política de la identidad, con esa transición que los pensadores de izquierdas hicieron cuando tuvieron que abandonar el modelo marxista intentando buscar otros referentes intelectuales.
la idea del buen vivir pues se va a insertar dentro de este proceso. Entonces es una idea que tiene pues, tres variantes principales. Tiene una variante que es, digamos, más indigenista o ancestral, tiene una variante que es más estatista, puramente socialista, y tiene otra variante que es más ecologista o biocéntrica. Y la idea del buen vivir es intentar eliminar la influencia que tuvieron las ideas occidentales consideradas como negativas o como perjudiciales, la influencia del capitalismo, que se considera como que es una cosa que destruye la naturaleza y destruye las culturas tradicionales, y sustituirlo por otro tipo de estructuras políticas y sociales que pues, buscan eso, el respeto de la naturaleza y el respeto de las culturas indígenas, pero fundamentalmente es un punto de vista profundamente estatista e intervencionista. Y en cierto sentido imitan muchas de las cosas que hicieron movimientos indigenistas previos, que ellos critican, como por ejemplo el indigenismo de los años 20, 1920-1970, porque fundamentalmente usan también la antropología, pero invierten, digamos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Mientras que en el indigenismo anterior pues, se consideraba que las sociedades indígenas eran atrasadas y tendrían que occidentalizarse, ahora se considera lo contrario: Occidente es lo malo, lo perjudicial, lo negativo, y tienen las sociedades que desoccidentalizarse. Y en ese sentido, pues, esas serían algunos de los elementos más importantes de ese concepto del buen vivir, que influyó mucho pues, en países como Ecuador, como Bolivia, pero también está influyendo pues, en otros países, incluso también como Guatemala. Tengo la impresión de que el indigenismo se ha usado quizás muchas veces por gente que está promoviendo su propio proyecto político o sus ideas de país o del mundo, independientemente de los intereses de los indígenas. Y quizás la pregunta es eh, si si entre los que promueven estas diferentes visiones del indigenismo se encuentran indígenas, son los pensadores más importantes dentro de estos pensamientos, o se trata de otra gente y se puede hablar o no de alguna visión indigenista que ha predominado, o depende de la época, de cuando algunas ideas predominan sobre otras. Bueno, pues hay pensadores que tienen origen indígena o que se consideran indígenas, y hay pensadores también que son, pues, digamos, más, pues, no sé, occidentales, por ponerlo de esa forma. Entonces hay de todo tipo, sobre todo en el pensamiento moderno. Entonces, por ejemplo, una corriente que influyó mucho en estas nuevas versiones, llegaría, por ejemplo, a lo del buen vivir, el sumaco asai, pues es la teoría del poscolonialismo. El poscolonialismo es una versión del posmodernismo que critica el colonialismo de las sociedades europeas, pero no solo en un sentido político, es decir, no critican solo el dominio político de países europeos sobre otras sociedades no europeas, sino que hacen también una crítica epistémica. Es decir, dicen que dentro de la dominación que realizaron los europeos hay también una dominación epistémica en la que se impusieron categorías europeas o eurocéntricas, y eso implica también una forma de dominio. Entonces, estos autores serían autores como, por ejemplo, Frantz Fanon o como Edward Said o como Spivak, que son autores pues, de otras, digamos, latitudes. Uno pues, sería palestino, otro Spivak, que es una pensadora india, y Frantz Fanon pues, sí, era ya más relacionado con América Latina. Pero esos pensadores que inventaron o que crearon el postcolonialismo van a influir también en corrientes que se dan en América Latina, como por ejemplo el indianismo. El indianismo, cuyos los dos de sus principales autores son Fausto Reinaga, o también tenemos, por ejemplo, a Guillermo Carrero Houck. Ellos son pensadores también indios
pero están influidos por estos otros autores que son de otras corrientes o de otros lugares del mundo. Entonces hay una influencia, por un lado, de otras corrientes, de otras latitudes, y por otro lado hay autores que sí son de origen, digamos, indígena, pero luego también vamos a tener autores que son, digamos, pues más de origen europeo, como por ejemplo tendríamos a los pensadores de la decolonialidad, como Walter Miñolo, como Aníbal Quijano, como Enrique Dussel. Entonces, pues tenemos muchas versiones diferentes, muchos autores diferentes, con orígenes pues diferentes. No es que sea un movimiento cohesionado o monolítico, sino que hay muchas visiones diferentes, incluso también tienen críticas internas. Muchas veces algunos critican, los que tienen un punto de vista, por ejemplo, más ecologista, critican a los que tienen un punto de vista más socialista, o los que tienen un punto de vista más ancestral, también son criticados por esa forma de ancestralismo, por otros que quieren un desarrollo a lo mejor pues, más adaptado a los tiempos. Entonces no es una cuestión tampoco homogénea, pero eso es algo que ocurrió a lo largo de toda la historia. Siempre hubo también distintas versiones, incluso dentro de, pues, digamos, tradiciones de pensamiento que podemos identificar de una forma más o menos, pues le podemos poner como una etiqueta, como podría ser, por ejemplo, dentro del pensamiento liberal, había también pensadores que tenían puntos de vista diferentes. Daniel, estamos hablando de un montón de tipos de indigenismo, ¿no? Los venimos mencionando desde el comienzo del programa, indigenismo de izquierda, etnonacionalista, postcolonialista, decolonialista, incluso la posibilidad de un indigenismo liberal, un indigenismo de indígenas y otro quizás no tanto de indígenas, sino de pensadores de origen europeo. Si tuviéramos que hacer una clasificación o una jerarquización y decir, bueno, cuáles son los indigenismos más relevantes o cuáles han sido a lo largo de la historia los más importantes, ¿cuáles serían para vos y qué es lo que tienen en común y cuáles son esas críticas, ¿no? O qué otra crítica nos podés contar que le hace uno a otro y que los hace diferir entre sí? Sí, bueno, teniendo en cuenta que pues estamos hablando de un periodo histórico de tiempo muy amplio, pues las distintas características históricas y sociales de los momentos que configuraron la historia de América Latina van a influir también en los distintos tipos de pensamientos sobre las poblaciones indígenas. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una clasificación, yo la clasificación que hago, y evidentemente todas, como todas las clasificaciones, pues es también contingente y estaría perfectamente sujeta a críticas, pero para intentar un poco de clarificar todas estas cuestiones, yo distinguiría principalmente entre, primero, los pensadores escolásticos, que fueron, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros autores, como por ejemplo Henri Fabre, que escribió un clásico que precisamente se llama El indigenismo, pues para pensadores como Henri Fabre, que yo comparto su opinión, los escolásticos serían los primeros indigenistas porque se preocuparon sobre los derechos de las poblaciones indígenas y de hecho criticaron también los abusos cometidos por los españoles cuando llegaron a América. Entonces ese sería el primero de las versiones de indigenismo que podemos hablar, y es una versión muy importante porque no solo influyó en la idea sobre los derechos de las poblaciones indígenas, sino que desarrollaron conceptos generales muy importantes como el derecho internacional, conceptos relacionados con el derecho de propiedad, con la guerra justa y con muchas otras cuestiones importantes en teoría política. Entonces es una corriente muy importante, de hecho a mí me parece que se puede considerar que fundamenta mejor la visión libertaria que incluso autores como John Locke, y son autores que conviene recuperar. Esa sería la primera. Después tendríamos una versión diferente que se produce con la independencia de los países de América Latina. Y ahí tenemos la influencia del liberalismo, y no solo del liberalismo, sino también del positivismo. Y aunque en principio muchos de los pensadores liberales de América Latina pues tenían un punto de vista, digamos, más favorable a la laissez-faire, a la defensa de los derechos de propiedad, sin embargo, una paradoja que se produjo en el pensamiento latinoamericano es que poco a poco los pensadores liberales cada vez van a ser más partidarios de la intervención del Estado, tanto en la economía como en la sociedad.
porque percibían que no podían llegar a producirse los cambios sociales que ellos deseaban simplemente a través de un proceso espontáneo. Entonces esto es una paradoja muy importante y desde mi punto de vista pues también lamentable en el pensamiento latinoamericano, porque va a tender a preferir la intervención estatal y la intervención del poder público en la economía y en la sociedad, y eso dará lugar a que el positivismo, que es otra corriente pues, posterior, acabe teniendo una gran influencia con sus ideas de ingeniería social. Es decir, de que expertos o científicos pues estudien a la sociedad y después propongan medidas impuestas por el poder público para producirse una transformación social. Y esta me parece que sería la primera característica más importante de lo que podremos llamar de esa segunda versión, que sería el indigenismo liberal, pero con esta característica de liberalismo, que es decir, que cada vez más va aceptando pues una intervención estatal en la sociedad. Y después, otra corriente fundamental sería la marxista. Hay muchos pensadores marxistas que, evidentemente, Marx, pues al desarrollar su teoría no tuvo en cuenta en gran medida a poblaciones, digamos, indígenas, porque él establecía que la principal característica de su sistema, la lucha de clases, se daba entre dos clases fundamentales, que eran la burguesía y el proletariado. Por lo tanto, no entraba ahí otro tipo de clases diferentes. Sin embargo, los pensadores marxistas de América Latina, al intentar adaptar ese sistema o ese modelo a sus características locales peculiares, pues entonces tuvieron que empezar a pensar sobre cómo incluir a las poblaciones indígenas en los procesos revolucionarios marxistas. Y aquí va a haber diversas versiones, como mínimo hay unas 4 versiones, algunos que creen que los indígenas pues tendrían que convertirse en proletarios y desaparecer como cultura, y otros que son como un poco más, pues ven a las culturas indígenas de una forma más positiva, aunque, sin embargo, todos reconocen que las poblaciones indígenas tienen que subordinarse a la lucha revolucionaria. Y esa sería como la tercera de las grandes corrientes que podemos destacar. Y por último tendríamos el indigenismo contemporáneo, que es donde se produce pues una mayor diversidad, una mayor transformación, una mayor atomización, que comienza con la caída del comunismo y el abandono del comunismo como principal referente teórico para las posiciones de izquierdas, y ahí tendríamos pues fundamentalmente la influencia del posmodernismo, sobre todo en su variante poscolonial, que luego se transforma en otra versión que se conoce como la teoría de la decolonialidad. Después tendríamos también la influencia del multiculturalismo y por último tendríamos la influencia de esa idea de la que habla Gabriela, que era la del buen vivir con sus distintas variantes. Las 3 principales, como les dije, pues sería la variante ancestral, la variante estatista, socialista y la variante ecologista, aunque las 3 están incluidas en todas las propuestas. Y a mí me parece que esa sería una forma, digamos, pues, en la que podemos dividir las distintas corrientes de indigenismo que aparecieron a lo largo de la historia. Yo te quería preguntar sobre algo que hemos comentado varias veces en distintos tópicos sobre América Latina, y es esta idea de esta noción del atractivo, del buen salvaje. Y bueno, yo personalmente que soy fan de Carlos Rangel, el título del libro Del buen salvaje al buen revolucionario, él habla de este atractivo en la historia contemporánea de América Latina, y él dice pues que América Latina ha venido a ser como una especie de playground, como un lugar donde los europeos han proyectado sus utopías. Y de lo que tú mencionabas con esta categorización, parece que todo tiene pues hay un hilo conductor que como que trata de decir estas culturas son ajenas a Occidente, sin embargo, estas ideas tienen su origen en pensadores de Occidente también, así como el liberalismo. ¿Qué tanta influencia le ves de esta noción del buen salvaje de Rousseau? O crees que pesa más también esta noción muy católica de la salvación? Y digamos, de llegar a un paraíso con sacrificios aquí en la tierra, como que por dónde crees que viene más esa influencia, porque los indígenas
A diferencia de otros imperios, aquí hubo pues la misión de evangelizar más allá del proyecto de conquista y todo lo demás. Entonces, por muchos lados puede venir, pero quisiera saber tu opinión. Sí, bueno, sobre todo con lo de la visión del buen salvaje, esa es una idea que influye en muchas corrientes teóricas europeas. Sobre todo se puede producir lo que Eric Voegelin llamaba como una inmanentización del eschatón, que es decir, son determinadas corrientes secularizadas que en lugar de buscar esa salvación en el futuro, en un mundo trascendente, buscan crear como un paraíso en la Tierra. Entonces, Eric Voegelin decía que el marxismo era una de estas formas y pues eso implicaba como eliminar básicamente todo tipo de injusticia o de opresión en la Tierra, y eso va a influir en algunas de las ideas del indigenismo, sobre todo las más relacionadas con el marxismo, o con algunas corrientes postmodernas contemporáneas, pero también influirá sobre todo en ideas como las del positivismo, porque el positivismo, al ser también una versión, digamos, que pensaba que a través de la ingeniería social se podían resolver todo tipo de problemas a través del conocimiento científico impuesto a través después del Estado mediante políticas públicas, también es una forma de inmanentización del eschaton en términos de Eric Voegelin. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la idea del bueno salvaje, por un lado, algunos de los pensadores la defienden, pero por otro, otros la rechazan completamente, incluso en las teorías izquierdas. Por ejemplo, Severo Martínez Peláez en Guatemala rechazaba la idea de una romantización de las poblaciones indígenas. Decía que no teníamos que tener una visión, los marxistas, que no deberían tener una visión romántica de esas poblaciones, y su objetivo básicamente era modernizarlos, es decir, que tenían que convertirse en proletarios abandonando sus costumbres para introducirse en la economía capitalista, porque desde el punto de vista marxista ortodoxo solo se puede llegar al capitalismo, al comunismo, si antes desarrollamos una economía capitalista. Por lo tanto, los indígenas en ese sentido serían una rémora para el comunismo, porque impedirían el avance de las fuerzas de producción que después permitiría llegar al verdadero socialismo. Por lo tanto, hay las dos versiones, siempre se pueden encontrar la versión, una que pues idealiza esa idea del buen salvaje, pero por otro lado también una que intenta pues manipular la realidad social con el objetivo de intentar llegar a un punto que se considera pues, de progreso. Y eso en varias de las corrientes teóricas y doctrinales lo podemos comprobar. Por otro lado, la idea del buen salvaje es una idea que a mí me parece que es muy poco histórica, es decir, y de hecho a mí incluso me parecería un poco peyorativa. Cuando se habla de las sociedades precolombinas, por ejemplo, vemos que también tenían imperios, también hacían guerras, también dominaban y oprimían a la gente. Eso no es algo que inventase un grupo particular de personas, como dirían los postcoloniales o los decolonialistas, no es que Europa inventase el colonialismo. Los mongoles conquistaron pues, uno de los mayores imperios territoriales de toda la historia. También los musulmanes invadieron la India, y en América Latina pues teníamos imperios que se basaban en la violencia y en la fuerza, como el Inca o como el Azteca. Entonces esa idea del buen salvaje es básicamente una idea bastante antihistórica. Daniel, tengo otra pregunta relacionada con los indigenismos históricos de los que nos estás hablando, o quizás no tanto con los indigenismos, muchos, digamos, con los diversos tipos que hay, sino con un tipo, si es que existe, si es que puede existir. Nos has dado alguna pista, que es el liberal, ¿no? O sea, vos nos has contado acerca de tipos de indigenismos donde los liberales, los escolásticos, por ejemplo, han hecho un aporte. Entonces, más allá de que seguramente quienes nos escuchan pueden encontrar una mejor respuesta, una respuesta más detallada en tu trabajo, hoy, dado el indigenismo contemporáneo, dado el mundo contemporáneo, ¿qué aportes puede hacer el liberalismo al indigenismo, si es que es posible que existan, ¿no? Quizás en primer lugar hay que preguntarse si es deseable que exista ese aporte, y si es deseable, bueno, ¿cómo se puede dar en el mundo de hoy, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que desde el punto de vista de la teoría política libertaria se puede aportar bastante también a esta cuestión, en el sentido, por ejemplo, del respeto a los derechos de propiedad. Y hay que tener en cuenta que la idea del respeto a los derechos de propiedad, dentro de la propiedad hay versiones diferentes de cómo se puede organizar esa propiedad. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la idea de la propiedad comunal es perfectamente legítima. Otra cosa es que si es más útil o menos útil para el desarrollo económico, pero eso es algo que debe organizarse de forma completamente voluntaria. Entonces yo creo que un error que hubo en los procesos de independencia de las naciones de América Latina era que querían producir la modernización de una forma desde arriba, es decir, desde el poder público. Y entonces hicieron, uno de sus objetivos era eliminar la propiedad comunal de las comunidades indígenas. Y eso causó bastantes problemas porque, en primer lugar, muchas veces intentaron convertir esa propiedad comunal en una propiedad puramente individual, pero las poblaciones de estas comunidades indígenas no tenían dinero para comprarlas, entonces al final acabaron comprándolas otras personas. Y eso, desde mi punto de vista, es como una forma de crony capitalismo, de capitalismo de amigos. Es una forma en la que a través de medidas públicas hay alguien que tiene un beneficio y no obtiene ese beneficio a través simplemente de la producción y el intercambio voluntarios. Entonces eso es algo que se puede criticar perfectamente desde un punto de vista estrictamente libertario, basado en la defensa de los derechos de propiedad. Y creo que habría que estudiar este tipo de cuestiones también desde esa perspectiva. Por otro lado, también es una cosa que se puede defender, el respeto a las, o incluso el orgullo de pertenencia a una determinada cultura o una tradición, es algo perfectamente legítimo, perfectamente aceptable, siempre y cuando estemos hablando del respeto de cosas, reconociendo que todas las culturas tienen cosas buenas y cosas que son negativas, pues aquellas cosas que son positivas y legítimas es perfectamente legítimo estar orgulloso de ellas, porque una idea errónea es pensar que el liberalismo o el capitalismo conduce necesariamente a una homogeneización cultural. De hecho, a mí me parece que es la intervención estatal la que tiende a homogeneizar a la población para poder controlarla de una forma más sencilla. Sin embargo, en términos de respeto de los derechos de propiedad y respeto de tradiciones culturales, pueden coexistir diversas versiones. Y por último, también podemos hablar de una idea que es importante y que creo que no se comenta mucho, que es la idea del capitalismo indígena. Hay autores, sobre todo, que estudian a comunidades indígenas en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá, que analizan, sobre todo, pues, cómo algunas de esas comunidades se integran perfectamente en la economía de tipo capitalista y defienden sus características culturales propias, como su lengua, por ejemplo, o algunas de sus costumbres y tradiciones, gracias precisamente a que consiguen independencia económica participando en una economía de mercado. Esa idea del capitalismo indígena pues es una idea también que es conveniente conocer porque es gracias a conseguir esa independencia económica que permite que las comunidades indígenas no dependan de decisiones estatales y que por lo tanto partidos políticos que buscan, como por ejemplo ocurrió con Correa o ocurrió con Evo Morales, que sean capaces de cooptar a estos movimientos indígenas a través de la promesa pues, de subvenciones o subsidios o intervenciones económicas. Entonces es posible combinar el respeto a los derechos de propiedad y el desarrollo económico de tipo capitalista con el respeto también a cuestiones de tradiciones culturales y también con el respeto a cuestiones ambientales. Porque una vez más también el capitalismo no es algo que va necesariamente contra el medio ambiente, sino antes al contrario, el respeto a los derechos de propiedad en un sistema de libre mercado es mucho más respetuoso con el medio ambiente. Entonces, todas estas cuestiones creo que son cuestiones que pueden ser integradas perfectamente desde una visión más libertaria de la teoría política. Sí, yo te quería preguntar sobre esto de que no necesariamente el respeto al derecho a la propiedad y un sistema capitalista va a eliminar la diversidad, que más bien pueden promover la diversidad.
fomentando el desarrollo económico de estas comunidades. Hay algo que aquí se habla mucho de la diversidad cultural y dicen que como su cosmovisión, que es la palabra que utilizan, es tan distinta, ellos requieren de un sistema de derechos y de justicia aparte. Y acá en Ecuador, desde la Constitución de 1998, es decir, la penúltima, porque la actual es de 2008, pero continúa por esa ruta, hay un capítulo de justicia indígena. Me da la impresión que en países con un Estado de Derecho muy débil o muy poco sólido, esto introduce todavía más incertidumbre sobre la vigencia de los contratos y los derechos individuales. De hecho, uno de los líderes indígenas acá, Leonidas Issa, tuvo que salir corriendo por su vida hace un par de semanas de una reunión de los de la Confederación de Movimientos Indígenas porque le querían aplicar el derecho indígena, que incluye pues ortigazos y otro tipo de castigos pues que en un sistema eh, tradicional en Occidente pues no procede y no hay tal cosa como debido proceso o como un verdadero derecho a la defensa. Eh, Cuando tú hablas de reconocer estas diversidades, ¿cómo se hace cuando hay esta diversidad de concepción de lo que es la justicia y cuando quieren crear como un sistema paralelo de justicia? Sí, bueno, Yo tengo una pregunta relacionada, perdón, que es que muchas veces se piensa del indigenismo y y la modernidad como conceptos opuestos. Y mi pregunta está relacionada. ¿Hay una tensión entre los dos conceptos? ¿Pueden ser o no compatibles? Eh, esa es la pregunta. bueno, sobre si pueden ser compatibles, yo creo que sí, porque si estamos definiendo indigenismo simplemente de una forma muy amplia, como cuáles son los derechos de poblaciones indígenas, eso entra dentro también de la investigación teórica que desarrollaría, por ejemplo, una teoría política libertaria. Puede ocurrir también que diversas versiones de esas investigación no sean compatibles con desarrollos económicos como el capitalismo. Pero eso entonces lo que deberíamos ver es si esas teorías son aceptables o si teóricamente son consistentes o si tienen errores. Porque uno de los problemas que existen es que muchas de estas versiones intentan añadir una nueva, un cambio introduciendo elementos culturales, pero siguen manteniendo la idea de que es necesario aceptar o adoptar cooptar el poder del Estado para introducir esos cambios después en la sociedad. Entonces, como hay muchas versiones diferentes, habrá algunas que no sean compatibles con las modificaciones tecnológicas o conceptuales modernas y otras que sí lo serán. También hay que tener en cuenta ver qué significa modernidad, porque esa idea de modernidad también es una idea, por ejemplo, había una teoría económica que se considera precisamente como la teoría de la modernización. Esa teoría es una teoría del desarrollo, que es una teoría que en principio estaba orientada a oponerse a los movimientos marxistas, pero que también es profundamente intervencionista. Le hicieron, por ejemplo, autores como Rostow y decían que todas las sociedades tenían que pasar necesariamente por una serie de etapas hasta llegar a la etapa última, que sería pues, en la que todas las sociedades se parecerían básicamente a Estados Unidos. Y eso básicamente es como una nueva versión de la misma idea marxista, de que hay una serie de etapas necesarias y que tenemos que intervenir pues, para llegar a ese punto concreto del tiempo. A mí me parece una versión errónea de cómo se desarrollan las sociedades, porque si tenemos en cuenta que el respeto al derecho de propiedad, a los derechos de propiedad implica múltiples pues, caminos diferentes dentro de un marco general, entonces no habría ese único camino caracterizado por una serie de etapas necesarias. Luego, por otro lado, con lo que decía Gabriela, eso es un problema, pues es bastante importante, cómo se compatibilizan, por ejemplo, sus sistemas de derecho consuetudinario con sistemas generales de derecho. Hay distintas versiones, pero un problema muy importante también que hay que tener en cuenta es que ese problema persiste en gran medida porque los sistemas estatales de derecho en América Latina muchas veces pues, tienen también serias deficiencias.
bueno, no solo en América Latina, en muchos otros lugares del mundo, incluidos los países occidentales. Pero esas deficiencias pues hacen que en muchas veces, ocasiones también resulte racional, y de hecho se podría incluso estudiar desde la teoría de la elección racional y de la public choice, otros modelos de justicia, pues buscar alternativas, porque a veces los modelos de justicia estatales a veces son demasiado lentos, demasiado caros o demasiado pues, incompetentes. Entonces, habría que buscar las dos cosas, no solo es decir, mi idea de ver cómo compatibilizar ambos incluiría pues, ver los aspectos negativos de los derechos constitucionales, pero también los aspectos negativos que tiene el derecho estatal, que en muchas ocasiones pues, también seriamente defectuoso. Daniel, nos quedan alrededor de 10 minutos más o menos y quería también preguntarte acerca de otro tema sobre el que has escrito que tiene que ver con el indigenismo, pero que va un poco más allá también de esta cuestión, que tiene que ver también con la historia de América Latina, ¿no? Y cómo la interpretamos nosotros mismos, no solamente los indígenas, y específicamente por la cuestión del conflicto, ¿no? Entre las versiones románticas, ¿no? O la leyenda rosa, ¿no? Y la leyenda negra acerca del impacto de la colonización hispánica en América Latina. Y lo que te quería preguntar específicamente es cómo el conflicto entre esas dos visiones, si primero nos podés contar de qué se tratan, ¿no? Generalmente, y cómo el conflicto entre estas visiones enmarca también las discusiones políticas del presente, ¿no? En América Latina. Sí, sin duda, sin duda. Muchas veces, pues, de una forma, digamos, que no atiende tanto al estudio de las cuestiones históricas, sí, sino que se utiliza como una forma de justificar las propias ideas del presente, pues apelando a una visión del pasado. Las dos versiones de las que tú hablabas son la leyenda rosa y la leyenda negra, y pues serían como las dos versiones extremas de interpretación sobre las consecuencias de la llegada de los españoles y del dominio de los españoles en América. La leyenda rosa, por un lado, la leyenda negra, por un lado, partiría de la crítica completa a lo que hicieron los españoles, y prácticamente diría pues, que los españoles hicieron un genocidio y que fueron pues, terriblemente opresores y que no aportaron absolutamente nada positivo y que solo destruyeron, y que pues, no había ningún tipo de cosa pues, que valorar de forma positiva. Y la leyenda rosa pues, sería todo lo contrario, sería decir que el Imperio Español pues, fue solo una fuerza civilizadora y que lo único que hizo fue mejorar completamente las circunstancias y las condiciones de vida de las poblaciones en América, y que todas las críticas se basan exclusivamente en la propaganda de los enemigos del Imperio Español. A mí me parece que las dos versiones son erróneas y que hay elementos positivos y elementos negativos que podemos comprobar. Entonces, por ejemplo, para hablar en la leyenda negra, por ejemplo, también se tiende a contraponer, se plantea a los españoles como si fueran, pues eso, los grandes opresores y violentos y asesinos, pero también se ve una versión puramente idealizada de la situación de las poblaciones precolombinas. Entonces, para tener una visión más o menos más imparcial, hay que también analizar esa situación de esas poblaciones como eran. Y al estudiarlo de una forma más o menos objetiva e imparcial históricamente, se ve que también ya había imperios que utilizaban la violencia y que utilizaban el dominio y que conquistaban a otras poblaciones que estaban pues, a sus lados para cobrar tributos. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, los aztecas. Los aztecas o los mexicas pues utilizaban la guerra, y un tipo concreto de guerra que se llamaban las guerras floridas, en la que desgastaban a sus rivales con guerras de pequeña escala que luego iban creciendo, y esas guerras se utilizaban también para obtener prisioneros que luego se utilizaban como sacrificio humano. Entonces, el hecho de que estuviesen en guerra continuamente con otras poblaciones locales hacía que tuviesen enemigos, y muchos de esos enemigos después se aliaron con los españoles
para acabar con los mexicas. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Pero también los tarascos, por ejemplo, se negaron a hacer una alianza con los mexicas porque los odiaban más que a los españoles. Entonces, esto sirve para evitar una idea como si fuese moderna, como si fuese la idea de que los españoles llegaron de una forma general y también como si fuese un ataque de un Estado-nación a otro Estado-nación. No existían los estados-nación en esa época, no existía México, no existía Ecuador, no existía Bolivia, había distintas comunidades o organizaciones políticas y muchas veces estaban enfrentadas unas contra otras. Y de la misma forma, también hay que tener en cuenta que los españoles, los conquistadores, eran en muchas ocasiones muy pocos y tenían eran casi como una organización semi-privada, algo parecido como eran los corsarios. Es decir, tenían como una licencia real de la corona, pero después se organizaban ellos sus propias expediciones y las financiaban ellos. Entonces tampoco es como que fuera una invasión de un Estado-nación sobre otro Estado-nación, como ocurre en otros momentos del tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los españoles fueron, creo que se puede afirmar que fue el primer imperio en la historia de la humanidad que se planteó la legitimidad ética, moral y política de sus propias acciones. Es decir, aparecieron pensadores como los escolásticos, como Francisco de Vitoria, como Domingo de Soto, como Melchor Cano, como Bartolomé de Carranza y Bartolomé de las Casas también, que es el más conocido, pero era el que tenía pues, una tendencia más propagandista, pero los otros, desde mi punto de vista, son teóricamente muy superiores. Pues esto se plantearon muchas críticas a las acciones realizadas por los españoles. Y incluso de forma oficial en España pues, se realizaron debates para discutir este tipo de cuestiones. Entonces, esto es algo peculiar, porque normalmente en los imperios del pasado no se planteaban muchas cuestiones éticas sobre la legitimidad de la conquista violenta de los territorios que ocupaban. Simplemente la idea era que el que tenía poder, pues tenía más fuerza y por lo tanto podía hacer lo que estaba haciendo. La idea que aparece, por ejemplo, en Tucídides, cuando los atenienses dicen los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Bueno, pues esto es algo que ahora, a partir de ahora va a cambiar, porque por primera vez hay alguien que se plantea la legitimidad de sus propias acciones y de hecho esto es un desarrollo fundamental para la idea posterior del derecho internacional y también de lo que ahora se conoce como derechos humanos. Y eso entonces sería algo positivo. Pero por otro lado también hay que evitar la versión contraria, la de la leyenda rosa. Es decir, la que cree que simplemente los españoles solo trajeron civilización y no utilizaron la violencia. Y realmente la conquista pues sí se utilizó la violencia. No solo eso, sino que se establecieron determinadas formas de obtención de recursos, como por ejemplo la encomienda, que se basaba era una forma básicamente de trabajo forzoso, una forma de esclavitud, y era uno de los elementos que llevó a ese debate entre los escolásticos y los partidarios del imperio. Y también hubo elementos claramente negativos, como una tremenda reducción de la población, una catástrofe demográfica entre la población indígena, si bien es cierto que la mayor parte de la, digamos, responsabilidad causal de esa catástrofe demográfica se debió a las enfermedades. También, desde mi punto de vista, es absurdo hablar de genocidio. Un genocidio implica la extinción sistemática y deliberada de un tipo de población específico con algunas características culturales o religiosas. Y los españoles no intentaron deliberadamente eliminar a toda la población. Eso sería algo absurdo, porque incluso los peores de ellos querían beneficiarse del trabajo forzoso de estas poblaciones. Y evidentemente, si se morían, pues no podían trabajar. Entonces, hablar de genocidio es una cosa bastante absurda. A pesar de eso, hay muchas cosas criticables, como el uso de la fuerza, la violencia, la tortura o el trabajo forzoso. A ver, Daniel, te voy a poner en una posición incómoda. Seguramente los académicos no quieren responder este tipo de preguntas, pero hagamos un experimento y pensemos que vos sos el rey Felipe y estás escuchando en la televisión cómo Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador están exigiendo que pidas disculpas por lo que pasó
con la colonización española en América Latina, bueno, desde 1492 hasta hoy. ¿Qué harías? ¿Pedís Ah, disculpas en la balanza o no? no, no, eso no tiene sentido ninguno, pedir disculpas. ¿Quién pide disculpas? Primero, y tienen que pedir disculpas, por ejemplo, Claudia Sheinbaum por lo que hicieron los mexicas con los tlaxcaltecas. Es que no tiene el más mínimo sentido andar pidiendo disculpas por cosas que ocurrieron en el pasado, y de hecho normalmente eso son tácticas para polarizar a la población y para que se enfrenten unos contra otros y para utilizarlo como una forma de justificación política. Si habrá que pedir disculpas, habrá que pedir disculpas por cosas de las que uno sea directamente responsable, además, y no por cosas que ocurrieron hace 500 años. Eso me parece que es una forma de crear problemas donde no los hay. Y yo no lo veo en absoluto necesario. Categórica respuesta. Muchísimas gracias, Daniel, por estar esta semana con nosotros. Muchas gracias también por acompañarnos, como siempre, todas las semanas, Gabriela. Ian, ha sido un placer estar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana con una nueva emisión del Cato Podcast. Gracias a todos. Gracias. 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 Chao. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.